Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En este video hablaré sobre mi primer pago en YouTube aquí en Paraguay, lo que hice y la experiencia que obtuve en mi primer pago. Realmente tenía mucho miedo de que YouTube no pagara aquí en Paraguay, pero realmente sí paga. Les explicaré por si tienen alguna duda al igual que yo, o por si no entendieron muy bien. Les explicaré con algunas posibles preguntas que creo que tienen, o por lo menos lo que yo tuve. La primera es si se pregunta si YouTube paga en Paraguay. Realmente sí, a mí me llegó mi paga. Antes de continuar con esto, quiero aclarar algunas cosas. Lo recaudado en YouTube pasa en la cuenta de AdSense entre los días 7 al día 12 del mes. En mi caso había pasado el día 5 de julio. Para la fecha de julio ya había alcanzado el umbral mínimo que pide AdSense. En mi caso, a mí me aparece en dólares y no en guaraní, que el mínimo es de 100 dólares, y yo para este julio alcancé los 105 dólares. El segundo, por si se pregunta cómo puedo cobrar en YouTube o qué cuenta necesito para recibir el dinero, yo lo que hice, al igual que ustedes, empecé a buscar información en YouTube para ver si se necesitaba de alguna cuenta especial. Al final lo que hice fue abrir una cuenta digital en Banco Familiar. Es como una caja de ahorro. Simplemente seguí las instrucciones que decía la página. Sus requisitos mínimos, por ejemplo, es tener 18 años y un documento de identidad, que sería la cédula de identidad. Es simplemente completar el formulario. Tal vez si quieren les traigo el paso a paso en un próximo vídeo. Continuando, una vez que tenía la cuenta, fui a la página de AdSense, luego en pagos, información de pagos, cuenta de pagos y luego en YouTube Paraguay. A mí me aparece 0 dólares, ya que mi último pago fue este mes. Luego había agregado una cuenta. En mi caso yo ya tengo, pero les enseñaré lo que hice. Presioné en añadir método de pago. Luego seleccioné en transferencia bancaria y empecé a completar. El ID no había completado, ya que es opcional. En titular de la cuenta bancaria puse mi nombre completo. Nombre del banco puse Banco Familiar, ya que ese es el banco que yo estaría utilizando. En Swissbig, en mi caso lo había buscado en internet como Swissbig y el nombre del banco, que en mi caso sería este. Era de swiss.com. Dice Banco Familiar SAECA, simplemente copié y lo pegué en el formulario. Luego el número de cuenta, puse el de mi cuenta digital que había abierto hace unos días. Para aclarar, yo lo coloqué sin guión. Y por último lo guardé. En mi caso lo cancelo ya que es una muestra. Una vez que ya tengan una cuenta colocada en AdSense, lo único que queda hacer es esperar. En mi caso yo creí que el 7 al 14 tenía que recibir el pago en mi cuenta. Incluso recuerdo que al no recibir en esa fecha ya me había preocupado. Luego, después de buscar la información, descubrí que estaba errado. Del día 7 al día 14, lo recaudado en YouTube pasa en AdSense. Y del día 21 al día 26, AdSense pasa a la cuenta bancaria. Google nos explica que si el 21 cae un fin de semana o el festivo, pasaría para el lunes. En mi caso, el 21 de julio fue un viernes. No me llegó el dinero ese día. En mi cuenta de AdSense, el día 21 me apareció el movimiento, en donde el primero decía pago automático pendiente, 0 dólares, y el segundo decía retención de impuestos de Estados Unidos según el capítulo 3, 10 dólares con 84. Obviamente, como es la primera vez que voy a cobrar, me preocupé bastante por si no aceptaba mi cuenta o por si el umbral mínimo cambiaba, ya que al restarle los 10 dólares con 84 centavos, me había sobrado unos 95,5 dólares. Buscando en YouTube me di cuenta que esto es normal si aparece el pago automático pendiente, ya que significa que solamente tenés que esperar. Luego, el día lunes 24 de julio, recibí el correo de AdSense de que ya me enviaron mi pago. También decía que si no recibía el pago entre los próximos 5 días laborales, desde la fecha de este correo, para ponerme en contacto con mi banco. Recuerdo que el día siguiente, el día martes 25, a las 4 de la tarde más o menos,
había llamado a atención del cliente del banco, preguntando si tenía que hacer algo o no. Luego el pago a mi cuenta del banco me llegó el día 25 de julio después de hacer esa llamada. Para aclarar, el $95 que AdSense me había enviado fue cambiado luego automáticamente a nuestra moneda local, que sería el guaraní. En total era 682.400 guaraníes. Pero algo que las personas muy poco hablan es que para recibir aquí, o por lo menos lo que investigué aquí en Paraguay, fue que te descuentan entre 32 a 35 dólares fijos. Hablando en la moneda de guaraní, de los 682.400 guaraníes, 236.000 me descontaron, que equivale a 32 dólares, recibiendo así unos 445.000 guaraníes equivalente a 61 dólares. Para mí, por ejemplo, los 32 dólares ya es mucho, y que te descuente así realmente me llamó mucho la atención. Incluso llegué a pensar que era un error del banco. Al día siguiente fui a hablar a mi banco aquí en mi ciudad, y la chica que me atendió me explicó que no es el banco que te cobra, sino es el intermediario. Es como un tercer banco que sirve como puente para las transacciones. Luego de eso me puse en contacto con otros youtubers paraguayos, explicando a cada uno lo que me pasó. Y el primero me dijo que es algo normal. A él le cobra, por ejemplo, 32 dólares fijos por el envío. Y el segundo youtuber también me confirmó eso, pero a él le cobra unos 35 dólares fijos. Al decir fijo significa que si hace 100 dólares le descuenta 35 dólares. Si hace 300 dólares le cobra 35 dólares. No es un porcentaje, no se cambia. Este youtuber me dio, por ejemplo, un gran consejo, y creo que también le servirá a ustedes. Me dijo, en vez de retirar los 100 dólares, él lo que hace es acumular un poco más el dinero y luego lo retira, ya que los 35 dólares solo se cobran por las transacciones y no por el dinero en sí. Y si se pregunta cómo poder retener o cambiar el importe mínimo, es simplemente dirigirnos a AdSense, luego en configuraciones. Aquí nos dice que está programado para recibir cuando el mínimo sea de 100 dólares. Cada vez que tenemos 100 dólares, nos va a enviar AdSense. Aquí podemos cambiar colocando desde qué cantidad queremos que llegue, siempre y cuando no sea menor de 100 dólares. Por ejemplo, yo pondré 200 dólares y lo guardaré. Esto significa que AdSense me pagará entre los días 21 al 26 una vez que alcance los 200 dólares. Y bueno, eso fue todo. Simplemente le quería compartir esta información. A mí, por ejemplo, me tomó de sorpresa, pero está confirmado que en YouTube paga aquí en Paraguay. Ahora, con más razón, me estaré más activo aquí en el canal. Estaré publicando los días martes y viernes. Así que si te sirvió esta información, dale like, comparte y suscríbete. Y si alcanzamos los 2500 suscriptores antes de 2024, mostraré mi cara y empezaré a grabar vídeo en IRL. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios. Abajo encontrarás mis redes sociales por si quieres pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo. Hasta luego.